Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Pues ya estamos de nueva cuenta, listos para nuestra cuarta sesión de este mini curso de temas selectos de Derecho Procesal, Civil y Mercantil. Y en esta ocasión, pues veremos algunas cuestiones de uno de mis temas predilectos. Quizá porque me tocó organizar esto, pude escoger aquellos que más me gustaban y dentro de ellos, pues el relativo a la prueba. Quizá es el tema en los juicios de derecho privado, la prueba. Antes de comenzar, me quiero disculpar por no haber podido subir un archivo adicional el día de ayer. La verdad es que he tenido muchas clases en las tardes que dar y además mucho trabajo de la oficina, pero hoy sin duda me comprometo a mandarles el archivo para que tengan unos datos extra que me interesan, especialmente algunas tesis y jurisprudencias relativas con la cuestión de la prueba. Hoy se los haré llegar en la tarde. Bueno, hablar de prueba, fíjense que es un tema de esos curiosos porque si se ponen a analizarlo ustedes bien, nosotros lo estudiamos en algunas ocasiones como sustantivo y otras como verbo, pero no hacemos el enlace entre una y otra. O sea, como sustantivo, como la cosa, la prueba. O sea, el testigo, el documento, el perito, o como verbo exclusivamente el arte de probar. O sea, cómo va a operar este mecanismo demostrativo de nuestras afirmaciones que hacemos en juicio. Debo decir que el conocimiento de la prueba requiere, sí, efectivamente, saber los aspectos de cada institución procesal, o sea, de la prueba, que es la confesión, la declaración de parte o la inspección, el peritaje, etcétera, para que una vez que tengamos esa parte sustancial, podamos transitarla en el proceso con el conocimiento de cómo desahogarla, ¿verdad? Entonces, ayer nos quedamos viendo lo siguiente. Déjenme poner ya en pie. Decíamos, el juicio, y perdón que se los diga hasta el cansancio, pero es un tema que hay que saber, inicia con la demanda y terminará el juicio con una sentencia definitiva, ¿verdad? Cualquier juicio de derecho privado, sea civil, mercantil. Y señalábamos que es una correlación de actos y hechos jurídicos que se entrelazan lógica y cronológicamente buscando llegar a un fin común que es la sentencia. Ahora, el actor presenta la demanda, que la demanda es el vehículo donde se transporta la pretensión. O sea, la pretensión es lo que quiere el actor. Lo que quiere, pues espera que se vaya a plasmar eventualmente en una sentencia favorable. Una vez que se presenta la demanda, ¿qué sucede? Nuestro sueño ideal es que el tribunal admita. Si admite la demanda, pues el paso natural es que se emplace. Pero señalábamos que la admisión no es la única posible actitud que tome el juez ante la demanda. Podría prevenir, ya lo habíamos dicho, y entonces nos daría un plazo mediante una notificación, un acuerdo, para que lo desahoguemos. Si se cubriera la prevención, pues se admitiría, y si no, se desecharía. Podría desechar la demanda también, e inclusive podría declararse incompetente. Fíjense que hay una jurisprudencia muy reciente aquí en el primer circuito judicial que abarca la Ciudad de México, que me gustó porque resolvía un tema que aplicaban mucho los jueces orales de la localidad, que era cuando estimaban que eran incompetentes, claro, antes de que los juicios de cuantía determinada fueran ilimitados, antes de enero de este año, pero cuando estimaban que lo eran, lo que hacían es, para efectos prácticos, desechar la demanda.
porque ponían a disposición del actor los documentos para que los recogieran y los presentaran ante el juez correspondiente. Y la jurisprudencia vino a resolver ese problema diciendo, no tienes por qué ponerlos a disposición. Si tú no eres competente, remítelos a quien estimes competente. Ya una vez, entonces, que se cumple nuestro sueño dorado de admitir. Me faltaba el desechamiento. El desechamiento de las demandas, pues se tiene que impugnar por el medio ordinario si lo hubiere. Hay juicios que no tienen medios ordinarios de impugnación, como los juicios orales, civiles o mercantiles, civiles al menos aquí en la Ciudad de México, mercantiles a nivel federal, que no caben recursos, entonces no hay nada que hacer. Si fuera un juicio que cumpliera algún recurso, pues según cada codificación, en algunos lugares como la Ciudad de México sería la queja, en algunos otros códigos procesales quizás sea la apelación, en materia mercantil dependiendo si sería apelación, revocación, etcétera, ¿verdad? Bueno, se emplaza. Y una vez que se emplaza, entonces el demandado o el reo contesta. ¿Cómo va a contestar la demanda? Con cualquiera de las posibles conductas que vimos ayer o una mixtura de ellas. De menor a mayor resistencia, podría allanarse, podría confesar los hechos, confesar el derecho, negar los hechos o negar el derecho, o ejercitar su más férrea defensa, que sería oponiendo excepciones, e inclusive hasta reconviniendo, ejerciendo la reconvención. Si opone excepciones, decíamos ayer, grosso modo, aquellas que atacan los presupuestos procesales, entendiendo por presupuestos procesales los previstos en los artículos 35 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y su equivalente en cada entidad, o el 1122 y 1131 del Código de Comercio. Esos presupuestos procesales no inciden sobre el fondo de la cuestión debatida, o sea, no tienen que ver sobre el derecho litigioso ni sobre la acción, simplemente con que no se cumplieron las reglas mínimas para que el juez pueda fallar el asunto, como el emplazamiento, la competencia, la personalidad, la vía procesal, la cosa juzgada, etc. Al final hablaré del tema de la cosa juzgada, espero que no se me olvide, porque existía esa duda sobre por qué es un presupuesto procesal la cosa juzgada, pues porque sería innecesario tener que ventilar un juicio que ya se resolvió, pero no así la cosa juzgada refleja que no viene propiamente en la ley, sino de una interpretación jurisprudencial para privilegiar la garantía o el derecho de seguridad jurídica y que no se violenten las decisiones judiciales que ya se dictaron. Bueno, entonces, excepciones dilatorias afectan presupuestos procesales, excepciones perentorias, también conocidas como defensas o conocidas también como excepciones propias en la jurisprudencia. A las dilatorias le llaman excepciones impropias y a las defensas o perentorias le llaman excepciones propias, que atienden a hechos extintivos, impeditivos o modificativos de la acción, tienden a destruir la acción, afectando al derecho, desde luego. Se contesta la demanda. Hasta aquí nos habíamos quedado. Una vez que se contesta la demanda, ¿qué pasa? En el orden de ideas, van a dar vista al actor. ¿Le van a dar vista con qué? Con excepciones y defensas. Y esto tiene un toque de justicia. Si ustedes, porque a todos nos toca ser abogados del actor en algunos casos y abogados del reo en otros, el actor primero abre sus cartas. Y ya que abre sus cartas, se las muestra al demandado. ¿Cuándo? Cuando lo emplaza. Entonces el demandado se puede defender habiendo visto las cartas del actor. Algo así como en el juego de cartas, como en el famoso póker, donde es más fácil cerrar que abrir, porque el que cierra sabe si le entra o no le entra a pagar la apuesta, ¿verdad? Pero el demandado
contesta. La pregunta sería, ¿cuándo puede el actor refutar o contradecir algo de lo que hizo el demandado al contestar? Pues cuando le dan vista. Ahora, esta vista lo quiero dejar muy claro, muy enfáticamente, porque es un error muy común de todos nosotros los abogados. Pues la idea es que nos perfeccionemos. La vista no es sobre la contestación, o sea, no es una contestación de la contestación, nunca lo fue. Solo sobre las excepciones y defensas, que quede claro. La vista solo sirve para que el actor, si es que lo tuviera, porque no en todos los casos se da, si es que existiera la posibilidad, ofrezca contraprueba para destruir las excepciones y defensas. A lo mejor no es necesario, porque basta con lo que ya dijo en la demanda y con lo que ofreció o va a ofrecer de pruebas para que gane el juicio. Pero si tuviese que destruir alguna excepción y defensa, este es el momento para ofrecer contraprueba. Insisto, un principio de equidad. El demandado, cuando contesta, puede intentar matar, entre comillas, la pretensión del actor, ofreciendo sus excepciones y las pruebas que acrediten las mismas. El actor puede hacer lo mismo, intentar matar las excepciones del reo cuando le den vista con dicha contestación. Una vez que se da vista, fíjense que algunos códigos procesales, no todos, pero algunos, tienen una especie de fase de saneamiento del juicio, el prejuicio le llaman, que en el caso de la Ciudad de México, el paso siguiente sería, si fuese un juicio civil, un juicio ordinario, civil, en el Código Procesal Civil de la Ciudad de México, esta fase de saneamiento le llamamos audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. Para nuestros amigos que nos acompañan del interior del país, que no les sea afín el Código Procesal Civil de la Ciudad de México, lo verán en un juicio que sí deben de conocer, que es en el juicio oral mercantil, que ese pues aplica para todo el territorio nacional. En el juicio oral mercantil, donde se va a sanear en lo que le llaman la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar busca el mismo fin que en la audiencia previa de conciliación del juicio ordinario civil aquí en la Ciudad de México. O sea, son etapas de saneamiento, de depuración del proceso. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, lo primero que buscan es conciliar. Audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Siendo litigios de intereses entre particulares exclusivamente, pues bueno, si se concilian, las partes en uso de la autonomía de la voluntad resuelven el asunto y se acabó. Y ya. ¿Sí se ve bien ahí en la pantalla? No tendría que voltearse, ¿no? Ok, perfecto. Si no hay conciliación, porque recuerden, cuando se concilia, se celebra un convenio transaccional. La transacción, bueno, en sentido más estricto, es un contrato, donde las partes firmantes, haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin a una controversia pasada o resuelven una presente, previenen una futura, ¿verdad? A través de la transacción. Y eso le pone fin al juicio. Si no es posible convenir,
entonces el paso que sigue es, dirían los jueces, vamos a sanear las excepciones procesales. ¿Cuáles? Ya repito, las del 1122 y 1131 del Código de Comercio, y en el caso de la Ciudad de México, las del 35 del Código Procesal Civil, o el equivalente en sus entidades federativas. Esto hasta en tanto no tengamos nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué es necesario sanear el procedimiento? Porque diría el juzgador, ¿para qué me vas a hacer llevar todo un juicio largo si a lo mejor hay una ausencia de un presupuesto procesal? O sea, si no soy competente, si la vía procesal está equivocada, si no tiene personalidad el actor, si hay cosa juzgado, litispendencia o acumulación, ¿para qué seguimos un juicio? O sea, ¿por qué gastamos recursos humanos y materiales? La consecuencia es que se le ponga fin al juicio, ¿verdad? Ya una vez que se sanea el proceso, entonces, pues como no hubo conciliación, significa que las partes están interesadas en seguir el litigio. Y la clave en el mundo, señores, es no lo que sepas, quiero ser muy enfático, sino lo que puedas probar. Nos dicen coloquialmente nuestros maestros de antaño que la única verdad en el mundo es la que consta en autos, o sea, es la que puedes acreditar. Todo lo demás que supones que te dijeron al oído, pues aunque fuese verdad hipotéticamente, cosa que a los abogados no nos consta, ¿verdad? Pero aunque fuese verdad, no podemos acreditarla y no serviría para nuestro fin en el proceso. Suelo decirle a los colegas en clase, que los juicios son de verdades legales. Jamás han existido juicios de verdades reales, ni en México ni en el mundo. Ningún juez tiene una pitoniza, un medium, una bolita mágica que le diga qué ocurrió y que se lo muestre. Creen fría y llanamente en lo que dice el expediente. Y saben que la rareza, y a veces podríamos decir lo bonito y también triste de los juicios de derecho privado, el litigio civil, mercantil, familiar, etc., es que como son conflictos entre particulares y solo ellos, por regla general, son los que están ofreciendo y desahogando las pruebas que les interesen, puedes ganar un juicio hasta sin tener la razón. ¿Por qué? Pues por defectos probablemente del colitigante o aciertos tuyos. Pero lo triste es que también puedes perderlo teniendo la razón. ¿En base a qué? A lo que sí demuestres o lo que no hagas. Y para eso pues veremos hoy algunas mínimas consideraciones sobre el derecho probatorio. Bueno, señalábamos que los juicios tienen etapas comunes, ¿verdad? Veo que hay mucho movimiento en el chat. Por favor, no omitan, con toda confianza, manden todas sus dudas que vayan teniendo, porque algunas se las responderemos hoy en los últimos 15 minutos y algunas otras, como les consta a los compañeros, se las respondo yo en el transcurso de la tarde, de la noche, conforme vaya pudiendo, a fin de que no quede nada en el tintero y pues aproveche el mejor modo, ¿eh? Así como hay etapas comunes en el proceso que decíamos, hay una etapa expositiva donde las partes exponen. Hay una etapa probatoria donde las partes instruyen, por eso llaman también instrucción, instruyen al juez sobre lo que ocurrió. Decía don Santiago Santis Melendo, un famoso procesalista español, que lo que se prueba en juicio no son los hechos verdaderos, dijeran mis amigos los penalistas, la verdad verdadera. Lo que se prueba en estos juicios de derecho privado son las afirmaciones de las partes que dicen que ocurrió tal o cual cosa con los hechos.
Entonces, etapa expositiva, etapa probatoria, etapa preconclusiva o de alegatos y conclusiva de sentencia, etapa impugnativa, subir a recursos y etapa ejecutiva. Y pudiera haber inclusive etapa prejudicial si es que se hicieran uso de los actos prejudiciales. Bueno, así como lo distinguimos, hoy nos vamos a centrar en la etapa probatoria. La etapa, ¿sí se alcanza a ver el plumón? Sí. La etapa probatoria se descompone, se subdivide a la vez en 4 subetapas. Todos los juicios, sin importar la materia de que se trate, aquí no van a ser procesalistas civiles, ya les dije, van a salir como procesalistas a secas, punto. Todos los juicios van a tener una etapa de ofrecimiento, de admisión, de preparación y de desahogo. Ahora, déjenme traer un poquito mi silla para platicar 5 o 10 minutos con ustedes de esto. Ya conocimos cuáles son las subetapas que componen el periodo probatorio, pero el paso siguiente sería conocer las reglas del juego. Es muy común que algunos alumnos, cuando estamos en algún curso, me digan: oye, Juan Manuel, fíjate que lo que deseamos es que nos enseñes alguna técnica de un litigio específico. Quiero aprender el reivindicatorio, una acción personal, el arrendamiento, qué sé yo. Les digo, ¿por qué no aprendemos reglas generales sobre el litigio? Esas nos van a servir para todo tipo de conflictos que se nos presenten, no solo para uno específico. Ahora veremos en el análisis sistemático de la prueba, primero, ¿qué se prueba en un juicio? Se prueban los hechos discutidos. Entonces, a contrario sensu, ¿qué no se prueba? No se prueban los hechos que ya están acreditados, que no están discutidos. A mí me llama mucho la atención que, como suele ser muy común, va a la parte actora y demanda del demandado, no sé, el pago de una pensión alimenticia, y exhibe el acta de nacimiento, o sea, el atestado del registro civil, para acreditar el entroncamiento filial, quizá del esposo o esposa con los hijos. Es un documento público el acta de nacimiento. El demandado contesta y pues sí reconoce que es el padre, pero dice que ha hecho o no ha hecho pagos. Y llega a la audiencia de pruebas y empieza a formular exposiciones. Que usted es padre del menor Juanito Pérez. O sea, como para qué vamos a preguntar eso. ¿No está probado ya? ¿Qué esperas? ¿Que te diga que no? ¿Qué va a regir? ¿Lo que diga en la confesión o el instrumento público, el documento público? O sea, ya está acreditado. ¿Como por qué le vamos a dedicar tiempo? Solo se prueban los hechos discutidos. Si el actor dice 10 cosas en su demanda y el demandado acepta, confiesa, reconoce 5 de esas cosas, pues no tienes que ofrecer ya pruebas sobre esas 5, porque ya están reconocidas, ya están acreditadas. Solo ofrecerás prueba sobre las 5 que no te reconoció, punto. Ahora, ¿qué es la prueba? El medio a través del cual vamos a intentar convencer al juzgador de la veracidad de nuestras afirmaciones. Esa es la prueba. Uno de los temas quizá más importantes en el foro procesal es la distribución de las cargas probatorias. ¿Quién tiene que probar? Regla de oro, aquí y en cualquier litigio. El que afirma está obligado a probar.
Esa es la regla de oro. No decimos nosotros en nuestra vida cotidiana de repente, pruébamelo, o sea, retando a la parte que nos dice algo para que acredite su dicho, ¿verdad? El actor debe de acreditar los hechos constitutivos de su acción. O sea, su acción descansa en alguna serie de hechos, tiene que acreditar los esos. Y el reo, o sea, el demandado, los de sus excepciones, los hechos constitutivos o en que descansan sus excepciones. Sin embargo, esas reglas, como todo en la vida, admiten algunas excepciones. Vamos a irnos con las más comunes. El demandado, o sea, el que niega, no está obligado a probar salvo, o dicho a contrario sensu, el que niega tiene que probar en estos 4 supuestos de excepción, que solo son excepción. 1, cuando desconoce la personalidad del colitigante. Si yo demandado digo, mi colitigante no tiene personalidad, o sea, quien actúa en nombre de él, yo lo estoy afirmando que no lo tiene, entonces yo tengo que acreditarlo. Ejemplo, si yo dijera, su poder es falso, o la firma del endoso es falsa, o ya está vencida su mandato, si yo reputo que no tiene legitimación procesal, a mí el afirmante de que no la tiene, me corresponde probarlo. Entonces, excepción número uno de que el que niega tiene que ir a probar, a pesar de haber negado, es cuando desconoce la personalidad del colitigante. Excepción número 2, cuando vas en contra de una presunción legal. Las presunciones legales, ¿verdad?, son juris tantum, o sea, admiten prueba en contrario. Si yo voy en contra de una de ellas, a mí me corresponde ir a acreditarlo. Ejemplo, para que se vea más claro, dicen todos los códigos civiles, se reputa hijo nacido dentro del matrimonio, ¿verdad?, aquel que nazca dentro de los 300 días posteriores a la disolución del vínculo matrimonial. Una pareja se divorcia y resulta que la mujer da a luz, tiene una criatura. 300 días son 10 meses, por cierto, que es un poco más allá del periodo biológico promedio ordinario para que nazca un bebé. Pero, ¿qué pasa si el padre, a quien se le imputa la paternidad por haber sido el excónyuge o expareja, dice, oye, a mí me hicieron de chivo los tamales, pues no es mío, yo voy a desconocer la paternidad, voy a ir en contra de una presunción legal, entonces a mí me correspondería probarlo? ¿Por qué? Porque mi contraparte gozaría del beneficio de ello. El que afirma tiene que ir a demostrarlo entonces. Tercer caso de excepción, de que el que niega debe probar, y es por excepción, insisto, cuando su negativa sea un elemento constitutivo de la acción. O sea, precisamente en eso descansa la acción. Pensemos en una acción confesoria, que son de las llamadas servidumbres de paso, donde el actor demanda la constitución de una servidumbre porque dice, no me dejan pasar. O sea, yo quiero pasar del predio A al predio C por en medio del B, porque es la forma más fácil en que pueda acceder al mismo, en lugar de tener que dar una vuelta de 1 kilómetro para acá o 5 kilómetros para allá. Necesito que me den un paso. Si el demandado dice, no es cierto, yo no te lo he impedido, pues precisamente la negativa es un elemento de la acción. Tendría que acreditar que sí ha permitido el paso. Y cuando el cuarto supuesto de excepción, cuando la negativa envuelve una afirmación, ¿verdad? El típico caso es en las obligaciones de dar, o sea, de pago,
piensen en una pensión alimenticia o el pago de una factura, de un cheque, cualquier título o valor. Dice el demandado, no te debo, ya pagué. Pues si tú afirmas que ya pagaste, tú tienes que ir a probarlo, ¿verdad? No basta que niegues deber, sino que además tienes que acreditarlo, que no lo debes. Esto es por lo que hace la distribución de cargas probatorias. Un tema novedoso, no lo voy a desarrollar porque no me quedaría tiempo para eso, sino se los plasmo para que ustedes lo puedan buscar por sus medios y créanme que les va a ser útil. Es el llamado tema de la carga dinámica de la prueba. Hoy día existe toda una tendencia sobre invertir las cargas probatorias, ya no solo a quien le correspondería, digamos, legalmente, sino a quien tenga más facilidad para probar. Está plasmado esto en la llamada acción de extinción de dominio hoy día, que quien tiene que probar es quien tenga más facilidad de acceso a ello. Y si lo buscan en el semanario judicial de la Federación, que se mete directamente a la página de la Suprema Corte, de ahí se enlazan a esa liga. En los temas de juicios bancarios de objeción de pagos, de vouchers, pagarés, cheques y demás, transferencias electrónicas, a pesar de que quien debería probar es el actor, o sea, el tarjetaviente o el consumidor afectado, ha dicho la jurisprudencia, quien tiene que probarlo es el banco, porque tiene una mayor facilidad probatoria. A través de esa información, con eso ustedes pueden buscar las ejecutorias y créanme que les va a ser de mucha utilidad. El procedimiento probatorio, el cómo se prueba, pues se prueba a través de estos 4 pasos que ya vimos, sabiendo ofrecer las pruebas, una vez que se admitan, sabiendo prepararlas, si es que ocupas en preparación, y sabiendo ejecutarlas o desahogarlas. Los medios de prueba, ¿con qué se prueba? Todos los códigos procesales dicen la siguiente regla. En el caso del Procesal Civil de la Ciudad de México, y el Código de Comercio también lo dice, pero bueno, voy a leer el 278 del Código Procesal Civil, 278. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que las de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. O sea, se prueba a través de cualquier modo, solo que no vaya en contra de la ley o de la moral. Porque pues el avance de la ciencia es casi instantáneo, es demasiado vertiginoso. Imagínense, colegas, hace no mucho tiempo, podría decirles 5 años, se imaginaban que podíamos estar en comunicación sincrónica permanente como el WhatsApp. Pues eso era impensable. Y ya no digo hace 15, 20 años quizá, de una comunicación tan masiva como Facebook, en lo que estamos hoy día. Y ahora en esta pandemia que nos han obligado a estar en reposo obligatorio, nos hemos enterado de muchas aplicaciones para comunicarnos, como por ejemplo el Zoom. En fin, hay modos de que las personas se comuniquen y transmitan información que pueda servir para los juicios. Entonces, si el legislador estableciera un catálogo limitativo de pruebas, pues siempre estaría rezagado con los avances de la ciencia. Por eso se termina diciendo, se prueba con todo lo que tenga, sean cosas o personas, pertenecientes a las partes o a terceros, sin más limitación que no esté prohibido por la ley, que no vaya contra la moral. O sea, se va a probar con todo lo que tengas a tu alcance. Y la valoración de la prueba, recordemos que en los juicios de derecho privado tenemos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque es híbrido. Algunas pruebas el legislador deliberadamente las tasó, o sea, les asignó un valor específico. Ejemplo, la prueba documental pública es una prueba tasada porque hace
hace eficacia demostrativa plena según la ley. No está discusión del juzgador si le asigna pleno valor o no. Tiene pleno valor. En cambio, me voy a referir a dos muy comunes: la testimonial y la prueba pericial. Es de libre apreciación por el juez. El juez es el que le va a asignar el valor dependiendo las circunstancias de cómo se hayan desahogado, sin importarle si fueron 3 testigos, 5 testigos o solo 2, si eran personas muy reconocidas o poco reconocidas, si el perito tenía 3 doctorados o solo una licenciatura. Va a asignarle valor según el propio contenido del testimonio o del peritaje, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que en materia probatoria hay principios rectores, y estos principios rectores son las reglas del juego. Yo suelo decir que cuando queremos aprender, por ejemplo, un juego de mesa, imaginemos, ¿qué es lo primero que tenemos que saber antes de estar hablando de estrategia? Pues las reglas. Me estoy acordando porque aquí tengo a mi amigo Eduardo, que es mi maestro de ajedrez, que antes de ponernos a pensar en estrategias tan sofisticadas y raras, pues tienes que saber cómo se mueven las piezas, cómo se hace un enroque o cosas así. Porque si no sabes ni los principios básicos, pues como por qué podrías saber algo más avanzado de una estrategia. Entonces, estos principios van a regir siempre en materia probatoria y son los siguientes: la necesidad de la prueba. Los juicios de derecho privado en general se rigen por un principio dispositivo, que significa que las partes disponen del proceso y como tal son los titulares de los derechos controvertidos, derechos o obligaciones controvertidas, y a ellos les corresponde gestionar las pruebas para acreditar sea su acción o sea su excepción. El abogado que viene de otras materias, por ejemplo, mis amigos los laboralistas o los penalistas, agraristas, están a veces acostumbrados a que en sus materias, que se rigen por un principio publicístico, donde por la publicidad al Estado le interesa conocer la verdad, y los tribunales motu propio de oficio tienden a gestionar las pruebas aún en suplencia o ausencia de la voluntad de las partes. Algunos rasgos de principio publicístico los vemos nosotros en el derecho familiar, donde sabemos que, por ejemplo, en controversias que tengan que ver sobre pensiones alimenticias o guardas y custodias de menores, patrias potestades, en fin, lo pidan o no lo pidan las partes, el juez oficiosamente, ¿qué va a hacer? Pues va a investigar la capacidad económica del deudor alimentario, o va a ordenar que se hagan experticias en trabajo social, en psicología. Y alguien pensaba, oye, pero si no lo pidieron las partes, es que no lo necesitan pedir, porque este proceso se rige en esta parte por un principio publicístico. En cambio, en un juicio de estricto derecho, pensemos en materia mercantil o civil, el juez no va a relevar a las partes de su obligación de probar. O sea, cada parte tiene la chamba de gestionar las pruebas pues que le convengan, ¿verdad? Siguiente principio rector de las pruebas: los jueces tienen prohibido utilizar el conocimiento privado de los hechos. A ver, los jueces son seres de carne y hueso, con filias, fobias, frustraciones, aspiraciones, ilusiones, alegrías y demás. Y pertenecen a nuestra comunidad. A lo mejor se ve eso muy difícil en una ciudad como esta, como la Ciudad de México, que es tan grande y pues no nos conocemos nadie. Pero yo soy del interior del país y cuando voy, le llamo cariñosamente a mi pueblo, a Poza Rica, Veracruz, pues ahí todos nos conocemos, por la escuela, por la colonia, por el trabajo, por el club social, por lo que sea. O sea, casi todos nos conocemos.
Entonces, ¿qué pasaría si fuese el juez un servidor y yo conozco el problema que sucedió en el vecino de la izquierda o en el de enfrente? Pues a pesar de que lo conociera, estoy impedido de utilizar mi conocimiento privado para fallar el asunto. ¿Por qué? Dado que solo puedo resolver en base a lo efectivamente probado. Siguiente principio rector de la actividad probatoria es el de la adquisición de la prueba. Miren, esto que parece muy teórico, en realidad es de la mayor utilidad práctica. Si ustedes saben las reglas del juicio, van a poder saber qué está bien y qué está mal de lo que vayan decidiendo los tribunales, para que puedan combatirlo o impulsar el procedimiento. Este principio de adquisición, grosso modo, nos dice que la prueba pertenece al proceso, no a las partes. Ojo, la prueba ya recibida, ya desahogada, deja de ser del oferente y pertenece a las partes. Les voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Cuando el articulante en una prueba confesional formula una posición, o sea, el articulante es el que pregunta. La prueba confesional versa sobre posiciones, y las posiciones en general porque habrá materias que pueden hacerse abiertas, no me voy a meter en el tema mercantil, en general son preguntas cerradas, o sea, preguntas que traen implícita la respuesta, pero tú estás en ese caso haciendo una afirmación. Preguntas para que te responda el absolvente, pero también tú estás afirmando algo. Imagínense que el articulante va y formula la siguiente posición: que usted celebró un contrato de arrendamiento con la parte actora, que dicho contrato de arrendamiento fue sobre un local comercial, que dicho contrato de arrendamiento pactó una renta de 5 pesos mensuales, y así sucesivamente. Tú ya confesaste que hay un arrendamiento que es comercial, que vale 5 pesos la renta mensual. No puedes después desdecirte y querer señalar: no, pero es que yo lo hice para preguntar a aquel. Tú también lo afirmaste. Y por el principio de adquisición, esa confesión que tú haces al preguntar se adquiere y pertenece al proceso, y el colitigante puede beneficiarse de ello. Siguiente ejemplo: me llega un día un gran amigo y alumno por ahí de una escuela en la que doy clase, y me dice: Juan Manuel, tengo un gran problema. Fíjate que me acaban de demandar en un juicio reivindicatorio la devolución de mi casa, y pues como es un problema personal muy importante, pues yo preferiría que tú me ayudaras y lo llevaras, para no tener yo que involucrarme con un negocio propio, porque perdería quizá la objetividad. Y me da las copias de traslado. Ya se imaginarán, como es reivindicatorio, exhiben títulos y documentos y demás, y esto traía de cola un tema penal y demás, pues era un voluminoso expediente. Y le dije: ¿cómo no? Con todo gusto, la semana que entra, que nos veamos en clase, te doy tu contestación y ya te encargas de presentarla, porque se llevaba en el estado de Puebla, donde las pruebas se ofrecen desde el inicio, a diferencia de la Ciudad de México, pero allá sí, desde el primer escrito. Y le doy su contestación muy sencillita, 2, 3 hojitas, y se me queda viendo y me dice: oye, ¿no tuviste tiempo o por qué me haces esa contestación tan escueta? Y le digo: ¿qué quieres? ¿Ganar el juicio o dar una clase de derecho? Porque ¿qué tenía que probar el actor? Le digo: tiene que probar, pues, ser dueño, ¿verdad? Además de que tú posees, además de que posees, que es la misma cosa, que hay una identidad predial, y que si poseyeras, pues que no tienes derecho a poseer. Le dije: ¿y qué crees que hizo el actor? Se le olvidó ofrecer la prueba pericial. Y me dices tú a mí, me dice mi cliente: pues vamos nosotros a ofrecer una pericial para acreditar que no es el mismo bien. Le dije: ¿y si sale que sí? Acuérdate que la prueba se adquiere y pertenece al proceso. Tú como demandado ya nada más vas a repeler el ataque. Si no ofreció la prueba pericial, no puede acreditar la identidad predial. Bastará que digas: no es el mismo predio, punto.
¿verdad? Pero siguiendo tu primera interpretación que dices, entonces nosotros ofrezcámosla, ¿para qué? Porque quizá le perfeccione la chamba. Si tú ofreces la pericial, le van a dar vista a aquel y aquel ofrecerá perito, más puede ampliar el cuestionario, puede llegar hasta un tercero en discordia y te van a matar en el juicio. Entonces, ojo, la prueba pertenece al proceso. Siguiente principio, adquisición. Perdón, adquisición ya lo dije, contradicción, mi favorito. En la doctrina interamericana le llaman a este el principio de igualdad de armas. O sea, las partes en un equilibrio tienen que estar siempre en oportunidad de poder refutar o rebatir todo lo que hace el colitigante. Uno presenta una demanda, el otro la puede contestar. Uno interpone un recurso, el otro puede desahogar la vista de los agravios y hasta adherirse al recurso. Uno presenta un documento, el otro puede objetar de falso o atacar su alcance y valor probatorio. Uno presenta un testigo, el otro lo puede repreguntar o contrainterrogar. Uno presenta un perito, el otro puede designar perito en el cuestionario. Uno ofrece una inspección, el otro tiene derecho a estar presente y ampliar los puntos de inspeccionarse. Y así sucesivamente. Todo en el juicio tiene que estar oportunidad de refutarse por el colitigante. Esa es la contradicción. Fíjense que a mí siempre me ha parecido que el mejor abogado no es el que tenga más como blasones académicos, como que más el despacho más grande. El mejor abogado es el que es más diligente, más cuidadoso y va contradiciendo todo lo que hace cada una de las partes. O sea, dan vista, la desahoga, presenta un escrito, se opone, manifiesta, desahoga, contesta los agravios, en fin. Los expedientes hay que estarlos siguiendo y estarlos moviendo, atacando. A través de la contradicción siempre vamos a poder refutar lo que haga el otro. Igualdad de armas le llaman también. La publicidad de la prueba. La regla es que las audiencias de prueba son públicas. Y digo, esta es una regla teórica porque en muchos tribunales del país hasta te quedan viendo, ¿no? Si te acercas a una audiencia de pruebas. En juicio tradicional, no me refiero al oral porque pues si hay salas de oralidad, pues entra todo el público. Pero en los juicios tradicionales hasta te dicen, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, podrías contestarle, la audiencia es pública, salvo que haya un acuerdo expreso que restrinja el acceso al público por el tipo de intereses o personas que están interviniendo. Pero nada más, pueden ser cuestiones de menores, de incapaces y que el juez pida que sea una audiencia privada. Pero la regla es que sea pública, ¿verdad? Y en teoría, no se vayan a reír, pero en teoría hay un principio de inmediación del juez en la recepción de las pruebas. O sea que el juez debe de estar presente cuando se ejecuten las pruebas. Este principio de inmediación se encuentra regulado en la ley que nos dice que las audiencias deben ser presididas por el juez bajo pena de nulidad si así no fuera. Entonces llega a suceder que quizá un día el juez, pues como todo ser humano, se enferma y va al doctor, o lo asignan de comisión para ir al Tribunal de Justicia a dar una conferencia o qué sé yo, y no está en esa hora, en ese día en la audiencia, se tiene que diferir, a menos que haya un acuerdo donde se haya habilitado a un secretario en funciones de juez, ¿verdad? Por el Ministerio de Ley, porque si no fuera así, será nula la audiencia. Tienen que estar presididas. Ahora, en la vida real, ya sé que me van a decir, pues ya entras al juzgado y a lo mejor es un rectángulo enorme con escritorios, cerros de papeles, 1000 gente trabajando y circulando y el juez encerrado en su cubículo. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha ayudado a los jueces con eso, diciendo que se entiende que el juez preside la audiencia con que esté ahí. O sea, aunque físicamente no esté junto al escritorio viendo lo que pasa en nuestra audiencia, se entiende que por el solo hecho de estar en su cubículo, pues en su tribunal, está presidiendo la audiencia de prueba. En eso consiste el principio de inmediación del juez en la prueba, ¿verdad? Esto se refleja con mayor énfasis ahora, por ejemplo, en los juicios orales civiles, mercantiles, familiares, etcétera,
donde el juez que preside las audiencias pues tiene que ser el mismo que falle el asunto, porque si no, ¿cómo va a constatar de forma inmediata lo que aconteció? Bueno, algunos otros principios de las pruebas es que siempre la prueba documental al menos se va a ofrecer en el escrito inicial, sea la demanda o contestación. Habrá que ver, según nuestro código procesal, si las pruebas se ofrecen, y según el tipo de juicio, si las pruebas se ofrecen en el primer escrito o con posterioridad. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en materia civil, bueno, y en materia mercantil, en juicio ordinario, pues, solo se va a ofrecer la prueba documental y anunciar los testigos. En materia mercantil tenemos la ventaja de que el 378, fracción quinta me parece, da la oportunidad de ofrecer las pruebas en el primer escrito, o existe otro artículo más adelante que da la oportunidad de ofrecerlas con posterioridad. Pero en materia civil, en el juicio ordinario, solo documental en el primer escrito y anunciamiento de testigos. Punto. Y habrá una dilación para ofrecer pruebas. En cambio, en muchos lugares del interior de la República, sus códigos procesales indican que aún y en juicio ordinario todas las pruebas se ofrecen en el primer escrito. Bueno, porque así lo dispone su código. Punto. Donde no hay duda es en juicios especiales. ¿Cuáles son los juicios especiales que damos? Bueno, los que no son ordinarios. O sea, los que sí tengan un trámite específico. El juicio hipotecario, el juicio ejecutivo, el juicio oral, el juicio de seguros y fianzas, etcétera, etcétera. Todos los juicios especiales tienen como característica de que las pruebas sí se ofrecen desde el primer escrito, sea la demanda o sea la contestación, ¿verdad? Ahora, esas pruebas que se van a ofrecer en el primer escrito, recordemos que tienen que desahogarse en la etapa probatoria, y la etapa probatoria tiene un plazo que dependerá de cada tipo de juicio y codificación. Si me dicen juicio ejecutivo 15 días, juicio ordinario 30 días, en fin, según cada procedimiento. Existen, en términos generales, dos periodos de desahogo de pruebas. Es el periodo ordinario y el extraordinario. Y algunos autores llaman, como si fuese un tercero, lo que consideran la prórroga. ¿Cómo está esto? El periodo ordinario es el básico que fija la ley, cada código procesal. Dirá, este es de 15 días, este es de 30 días, este es de tantos días. Sin embargo, si las partes consideran que algunas pruebas van a desahogarse fuera del lugar del juicio, o sea, por exhortos, pensemos en otra ciudad o en otro estado de la República, e inclusive podría ser hasta en otro país, desde el ofrecimiento de las pruebas tiene que pedir el periodo extraordinario. El juez le va a fijar una garantía, ¿verdad?, por posibles daños y perjuicios si no desahoga las pruebas, para darle la ampliación probatoria, y si las desahoga, pues recogerá su garantía y se acabó. Sin embargo, hay ocasiones en que, estando en el periodo ordinario, porque no había necesidad del extraordinario, no se reciben las pruebas por causas no imputables al oferente, ajenas al oferente. Imaginemos una documental en vía de informe, donde le piden a la Comisión Nacional Bancaria, al Seguro Social, al SAT, que remita cierta información, y el juez le ha mandado 2, 3 oficios y no la remite. Bueno, pues evidentemente se van a ir rápido los 15 días o 30 que quizás dure la dilación probatoria, pero aquí podrá diferirse la audiencia como una prórroga, una continuación, porque no es imputable al oferente el que no se reciban el material probatorio dentro del periodo básico.
Esto me lleva a otro punto, que es recordarles, en los juicios regidos por el principio dispositivo, como el civil y mercantil, el impulso procesal corresponde al oferente de la prueba. O sea, si tú ofreciste una prueba pericial, ¿verdad?, tienes que empujar que se desahogue tu peritaje. Si tú ofreciste una documental en vía de informe, tienes que ir a tramitar que se hagan los oficios, recogerlos, ir a presentarlos a las oficinas correspondientes y devolverlos al juzgado los acuses de recibido para demostrar que están en vías de tramitación. Si tú te comprometiste quizá a una prueba científica, recuerden que la prueba científica es una documental, por ejemplo, pasar, estoy pensando, un USB, un disco compacto o X información que se va a reproducir. Si tú te comprometes a llevar los aparatos o instrumentos para que se reproduzca ello, tienes que hacerlo. ¿Por qué? La sanción en caso de que no impulses tu prueba es que se va a declarar desierta. Ahora, otro tema muy importante en relación con las pruebas, que es un error pues común que todavía sucede en la práctica, es que para ofrecer las pruebas pues tienes que indicar cuáles, pero casi todos los códigos procesales comulgan en que además el oferente cubra dos requisitos. El primero es relacionar la prueba con el hecho que trates de acreditar. O sea, no vas a decir, esta prueba la ofrezco con todos los hechos de la demanda o la contestación. Tienes que decir con qué hecho, con el hecho 4, con el hecho 7, porque además no sirven para todos los hechos todas las pruebas, esa es la verdad. Es muy difícil que eso pase. Entonces, relacionar la prueba con los hechos controvertidos. Y segundo requisito, decir las razones por las que consideras que acreditarás tus hechos con dicha probanza. A mí esto se me hace un exceso porque eso lo debería calificar el juez en la sentencia, pero la ley indica que deben de señalarse las razones por las cuales el oferente estima que acreditará sus hechos. Entonces, si no se cubren esos requisitos, va a dar lugar al desechamiento de la prueba. Entonces, acostúmbrense a, cuando hagan su escrito de ofrecimiento de pruebas, sea en las demandas iniciales o contestaciones o en escrito por separado, según el tipo de juicio y lugar donde practiquen la abogacía, recuerden que tienen que separar con qué hechos voy a acreditar esta prueba y cuál es la relación, por qué razones estimo que acreditaré esos hechos con él. Un ejemplo, para que sea más práctico. Yo le pongo, ofrezco la prueba confesional a cargo del demandado Juan Pérez. Esta prueba la ofrezco en relación con el hecho 1 de la demanda, para acreditar que el demandado sí firmó el contrato base de la acción y su clausulado. Pues ya, ese es el hecho. La razón, ahora sí voy a dar la razón, por la que estimo se acreditará tal hecho es porque son propios del absolvente y podrá así venir a declararlos ante la presencia judicial. Punto, sin tanto rollo. Pero tienes que decirlo, ¿verdad? ¿Qué no se prueba en un juicio? O sea, ya hablamos de qué es la prueba, quién prueba, qué se prueba, con qué se prueba, el valor de las pruebas. Ahora vamos a hablar de lo que no se prueba en un juicio, es innecesario. No se prueban los hechos confesados. ¿Por qué? Pues porque ya están reconocidos. No se prueban los hechos notorios. Imagínense que alguien fuera a demostrar, acredítame, notorio es todo aquello al alcance de una persona promedio en su conocimiento. Ni modo que fuéramos a decir, acredítame que el día tiene 24 horas, que el año tiene 365 días, acredítame que el jefe de gobierno de la Ciudad de México es la señora Sheinbaum, acredítame estas cosas. No necesito, porque es un hecho notorio. No se deben de probar los hechos presumidos, o sea, las presunciones.
Más bien quien vaya contra una presunción es el que lo tiene que acreditar. Imagínense, dice una presunción muy famosa, que la buena fe se presume. Si alguien dijera, no es cierto, la licenciada Vanessa tuvo mala fe al adquirir ese bien, entonces yo lo tengo que probar, porque ella ya goza de la presunción. Ella no tendría que hacer nada, más que yo, el afirmante, si desconozco su presunción. No se prueban los hechos irrelevantes, que eso también nos envenena a los abogados y tenemos que quitar ese vicio. O sea, hechos ajenos al litigio. De repente, la materia del debate es el pago, quizá, voy a centrarlo de otra forma. La materia de debate quizás sea la liquidación de la sociedad conyugal en un divorcio contraído bajo ese régimen patrimonial. Y empiezan en los hechos a narrar si la persona fue buen marido o buena esposa, si fue fiel, si fue infiel, si era alegre o no alegre. Eso es irrelevante para el litigio. El litigio nada más es, se casaron bajo ese régimen, hay activos, hay pasivos, cómo se liquidan. Punto. Lo demás es ajeno. El derecho no se debe de probar, porque los jueces son peritos en derecho, excepto cuando se trate de derecho extranjero, se tiene que acreditar a través de la forma que se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles, acreditar no solo la existencia del derecho, sino la forma de aplicarse en México. Por ejemplo, es muy común que muchos paisanos mexicanos se casen, ya no digamos tan lejos, en Estados Unidos, pero pues si se casan en Texas, en California, en Nuevo México, no se sabe con claridad qué régimen patrimonial le corresponde al matrimonio en cada uno de esos lugares. Entonces habría que hacer el desahogo de la prueba vía consular para que informen cuál es el régimen que rige a ese matrimonio y además cómo se aplican las reglas en México. También el derecho consuetudinario, o sea, el basado en usos y costumbres internas, también tiene que probarse. Porque bueno, el juez conoce el derecho nacional, pero no puede conocer los usos de Oaxaca o de Chiapas o de los pueblos de Veracruz, por ejemplo, ¿verdad? Y algunos tips que tengo sobre materia probatoria que había apuntado por aquí. Ahí les va. Apunté 5 los más importantes para que ya tengamos tiempo de la sesión de preguntas y respuestas. Los documentos privados se pueden objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio, que aquí la finalidad nada más es afectar su ponderación para efectos del juicio, nada más. Ahora, ¿qué documentos privados se objetan? Los que se imputen haber intervenido o pertenezcan a las partes. Si el pleito es entre A y B y se exhibe un documento donde se dice que intervino A y B, sea en la emisión o la recepción, lo tienen que objetar, quien no lo quiera tener por reconocido. Pero si es una carta entre B y su abuelita, pues a mí qué me importa esa carta, no tengo necesidad de objetarlo, porque no intervine yo en su confección o recepción. Los documentos públicos ya dijimos que gozan de plena eficacia demostrativa, o sea, un acta de nacimiento, una escritura constitutiva, un título de propiedad, son prueba plena. Como son prueba plena, esos no se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, solo se impugnan de falsos. ¿Qué les voy a objetar de alcance y valor probatorio? Sería como aventarle una canica a un tanque de guerra, o sea, no le va a hacer nada, no lo va a penetrar. Es demasiado fuerte el documento. El único modo de atacarlo es en cuanto a su falsedad, y puede ser en su contenido o en su continente. O sea, en su continente, digamos en su cascarón, a veces presentan un documento, pensemos, notariado con ratificación de firmas, documento balín, y de repente ofreces el cotejo, la inspección en el libro del notario, y resulta que esa escritura o esa acta pues no era una compraventa, sino era una donación. O sea, la falla viene desde el continente, o a veces viene en el contenido. El
el típico caso, pues el de la firma. Dicen que es mi firma en la escritura constitutiva y pues no lo es. Entonces, bueno, con cualquiera de los dos. La prueba confesional tiene que estar preparada para desahogarse. En juicio tradicional, ¿verdad? El oferente tiene dos deberes. Uno, exhibir su pliego de posiciones. Dos, bueno, exhibir el pliego de posiciones y además debe ir firmado por quien pueda firmarlo. En materia mercantil, solo en mercantil, exclusivamente en mercantil, soy enfático, el mandatario judicial no puede formular posiciones. O sea, el abogado autorizado está impedido de formular posiciones. En materia civil sí puede. Entonces, tienen que ofrecer un pliego y firmado por quien pueda hacer las posiciones. Y además de que se exhiban, pues tienen que verificar que se notifique al demandado, o sea, bueno, no al demandado, al absolvente, la fecha y hora de la audiencia de pruebas. Porque si no le notifican, pues aquel no está obligado a acudir, ¿verdad? Claro, esa chamba la hace el notificador, el actuario del tribunal, pero lo normal es que nosotros estemos gestionando que se haga la cédula y que se vaya a hacer la notificación, para que no nos vayan a declarar desierta la prueba por falta de impulso procesal. En la testimonial, pues si el oferente se comprometió a presentar los testigos por su conducto, pues ya será su riesgo. Pero si pidió citatorios, pues tienes que gestionar que se hagan los mismos para mandarlos citar. Los peritos deben de tener cédula profesional si su actividad está reglamentada en ley. O sea que sea una profesión reglamentada al amparo del artículo 5 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. O sea, si es un arquitecto, un ingeniero civil, un médico, etc. Si no es una profesión, no necesita tener cédula profesional, sino ser experto en el arte, la industria o el oficio para la cual se ofreció esa experticia. Bueno, pues para no consumirnos el tiempo que nos queda para las preguntas y respuestas, aquí me van a ayudar Eduardo y Vanessa con algunas que consideren relacionadas y podamos intentar ayudarles. Va la primera. Dice, tratándose de pruebas basadas en instrumentos dados por la tecnología como WhatsApp, Facebook, entre otros, ¿cómo el juez podrá darle valor probatorio sin que esto afecte el derecho a la privacidad? Bueno, recuerden que ya se ha pronunciado la Corte sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. Yo les recomiendo, aparte en esos programas que se llaman, que están las cápsulas en YouTube, que se llaman Ya lo dijo la Corte, hay uno específico que habla de la inviolabilidad de las comunicaciones y habla de la ejecutoria de la Corte. No son admisibles como pruebas en juicio aquellas comunicaciones privadas sin autorización de los dos intervinientes, porque si no, pues todo el mundo viviríamos hackeándonos todas las cuentas, buscar en los buzones, estar colgados en los teléfonos, etc. Y la prueba documental científica, esta que me están diciendo, la comunicación sincrónica le llaman, Messenger, WhatsApp, ¿cómo se llama? Es una prueba documental privada. Esa es su característica. Lena Ortiz pregunta, ¿en un reivindicatorio es obligatorio presentar escrituras o con contratos privados se puede ejercitar la acción? Para el juicio reivindicatorio se necesita acreditar ser propietario. O sea, es la acción que ejerce el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. No necesariamente tiene que ser escritura de propiedad, pero sí un título que acredite tener el dominio. Ejemplo, Liliana, ¿verdad? Se llama Liliana. Ejemplo, Liliana. Imagínate que en una... Elena. Imagínate que en una sucesión solo se tenga la adjudicación de bienes de la masa hereditaria. Y con esa adjudicación vas a demandar la reivindicación. ¿Puedes? Sí, porque es el título que te acredita el dominio. No es una escritura pública, pero es un documento que acredita la propiedad. Nos pregunta Braulio, ¿qué juicio promuevo para quitar el gravamen de más de 10 años que tiene una propiedad? Tengo entendido que es la acción de prescripción negativa, pero si el acreedor no lo encuentro, ¿a quién emplazo? ¿Y de qué manera? Y si es necesario también demandar el registro público de la propiedad. De antemano, gracias. Sí, Braulio.
Mira, efectivamente es una acción donde se reclama la prescripción negativa, o sea, aquella que extingue derechos por virtud del transcurso del tiempo. El nombre técnico de la acción se le llama, y así lo encontrarás en la jurisprudencia de la doctrina, se llama acción negatoria. Es un juicio liberatorio de deuda y cancelación de gravamen el que tú quieres ejercer, donde vas a demandar exclusivamente a tu acreedor, y demandando a tu acreedor, como consecuencia natural, la autoridad administrativa está obligada a ejecutar la sentencia. ¿Cuándo se objeta, Lisa Millán pregunta, ¿cuándo se objeta alguna documental? ¿Por regla general deberá ser en la contestación de demanda? Bueno, normalmente todos los códigos procesales dicen que la objeción puede hacerse a los 3 días, hasta dentro de los 3 días siguientes a que se abra el juicio a pruebas. Esa es la regla general. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte LIS permite que se objete desde la contestación de demanda, pues, si tú eres el demandado, ¿verdad? O en su caso, sería el desahogo de vista de las excepciones y defensas si tú eres el actor. La jurisprudencia lo permite. En los juicios orales, por ejemplo, es en la audiencia preliminar, antes de concluir la etapa de admisión de pruebas, es donde se hace la objeción de documentos, los privados. Pregunta Otón García. En un ejecutivo mercantil, en su contestación, el reo señala que no es su firma en el pagaré y ofrece una pericial en grafoscopía. En la vista de la contestación, el actor señala que sí es su firma. Ofrece 2 documentales para acreditar la pericial en grafoscopía. El demandado comparece para ofrecer el perito y el actor también lo ofrece, pero no objeta al perito propuesto por el reo. Sin embargo, el perito ofrecido por el reo no ofrece ni cédula ni documento que acreditó su expertise. Solo señala está registrado en el registro estatal de peritos, pero nos percatamos que está registrado como criminalística y no grafoscopía. Pregunta, ¿el juez puede desechar este perito del reo por no acreditar el expertise si está registrado en otra especialidad que no se puede hacer? Hola, Otón, mira, en principio te diría que no se puede desechar porque ya está admitida la prueba. Más bien es un tema de valoración de la prueba, donde cuando vaya a ponderar el dictamen pericial, tú lo que tienes que argumentar al juez es que el perito no acreditó ser tal, sino acreditó solamente ser experto en criminalística, según se desprende del registro de peritos, que además entiendo que como está en línea esa información, o sea, en la página web del tribunal, es un hecho notorio para el juez. Lo puedes invocar accediendo a la liga nada más y copiándole, y si tú lo vas a verificar como un hecho notorio, que él es perito en criminalística y no en grafoscopía, que es la que se ocupaba para la experticia. Eso es lo que yo haría. Además, cuando se desahoga la prueba pericial, nos dan vista con los dictámenes. ¿Y para qué sirve esta vista? Para que podamos objetar. Solo hay 2 pruebas que los códigos procesales permiten que se objeten, que es la documental privada y el dictamen pericial. Esa práctica perniciosa de muchos abogados de querer objetar entre comillas todas las pruebas no existe, no tiene fundamento legal. ¿Qué vas a objetar de una calificación de posiciones, de una testimonial, de una inspección? Se impugnan si es que estás inconforme. ¿Sí? ¿Existe un protocolo para desechar la prueba o refutarla? Pregunta Abraham Rojas. Bueno, más que un protocolo, Abraham, son los requisitos que fija la ley. Qué bueno que me lo preguntas, porque ahorita que recuerdo me había olvidado esto importante. Las pruebas para ser admisibles en juicio tienen que cumplir 2 requisitos: ser pertinentes y ser idóneas. Pertinentes significa que están relacionadas con los hechos controvertidos. Idóneas, que son aptas para el fin perseguido. De nada sirve que si yo impugno la falsedad de un documento y digo, esta firma es falsa, y te ofrezco como prueba, o sea, la prueba sería pertinente porque está relacionada con el hecho controvertido, la falsedad de una firma. Pero si yo le dijera, señor juez, te ofrezco para demostrar falsedad el testimonio de mi amiga Vanessa, que es muy buena a simple vista de catalogar si la firma es falsa o no es falsa.
me diría, quizás sea pertinente, pero no es idónea, porque el testimonio no sirve para acreditar la falsedad de una firma, sino sería una pericial. Entonces, pertinencia e idoneidad, esas dos palabras grábenlas de memoria porque las van a ver en todo el derecho probatorio. Pertinencia, relación con los hechos controvertidos. Idoneidad, aptitud de la prueba para generar el efecto que se busca. Vámonos con una más. Dice Hilda Ordóñez Martínez. En un juicio de desconocimiento de paternidad, el actor ofreció prueba de genética a cargo de un médico cirujano. La demandada objeta la admisión de esa prueba por no tener título en la materia que se requiere. Sin embargo, el juez la admite y en forma oficiosa designó un perito en genética. Se solicitó la regularización del proceso fundamentado en que el actor tiene la carga de la prueba y el juez niega la regularización. El perito que el actor ofreció no compareció a la toma de muestras de tal manera que la prueba ha quedado a cargo del perito designado por el juzgado de manera oficiosa. La pregunta es si al ser la toma de muestras un acto de imposible reparación, puedo presentar un amparo indirecto por la violación durante el proceso. Bueno, la respuesta es sí, pero no por violación en el proceso, sino el supuesto, Hilda, es la fracción quinta del 107 de la ley de amparo, que dice que procede el amparo indirecto contra actos de imposible reparación, entendiéndose por estos aquellos que violen materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en tratados internacionales. La toma de muestras del material genético de las personas contiene información genética confidencial. Entonces, la jurisprudencia de la Corte ha sido muy reiterativa en el tema y también de los tribunales federales, que sí procede el amparo, siempre y cuando agotes el principio de definitividad. Esto es el empleo del medio ordinario de impugnación. Dependiendo de tu código procesal, sea apelación, revocación, como le llamen en cada entidad federativa, tienes que hacer uso del recurso ordinario si lo hubiere. Agotando el recurso ordinario, si lo ganas, pues ya se desecha la prueba y ya no tienes agravio. Pero si pierdes el recurso, entonces puedes acudir de inmediato al amparo indirecto dentro del plazo de 15 días posteriores a que se resuelva el recurso. Bueno, es curioso, pero se fue rápida casi la semana. Mañana a la misma hora tendremos sesión, nada más que le tocará compartir ahora a mi amigo el maestro Agustín Covarrubias con un tema de máxima utilidad. Es el futuro que se nos viene encima y por eso estoy encantado de que participe él, que es el de los juicios civiles en línea, porque este es un futuro pero no lejano, es un futuro muy muy inmediato, así que les pido de favor que nos acompañen. De mi parte, pues no me queda más que agradecerles su paciencia y su interés en este curso. Les pido, por favor, a todos aquellos interesados, para darme una idea si conviene hacerlo o no hacerlo, porque crean que para mí también es un desgaste de esfuerzo. También tengo mucha chamba y también tengo otras clases que dar en algunas escuelas donde trabajo, pero las doy en las tardes. Estoy pensando organizar otro cursito similar a este, pero para dentro de 10 días, o sea, de este lunes al que sigue, que vendría a ser lunes 20 de abril, me parece, si no me equivoco. La idea es organizar un mini curso de lunes a viernes, de temas selectos de juicio de amparo, pues que también es uno de mis predilectos. Si tienen interés, pues háganmelo saber para que podamos contemplar más o menos si valdría la pena llevarlo a cabo. Y no me queda más que desearles mucho éxito profesional. Diviértanse en lo que sea, en lo que hacen, en su trabajo. La verdad es que todo esto que yo les dije, por favor, se lo suplico, dúdenlo, revísenlo, rebátanlo. No es ni perfecto ni no es lo único, es la simple versión de un colega igual que ustedes, abogado postulante, y ya, algunas cosas les servirán y otras no. De repente algún día me preguntaba mi hija cuando me acompañó a algún curso de estos y me decía, oye papá, ¿y como por qué das estos cursos? ¿Por qué revelas como tus secretos, digamos, como si fuera un truco de magia? Y le decía, mira, está muy sencillo, el sol sale para todos. La verdad es que el conocimiento
cuando tenemos la fortuna de recibirlo, y yo he sido bendecido por muchos grandes maestros y compañeros que me han enseñado en el trayecto, pues hay que compartirlo para que a todos nos salga el sol, no pasa nada. La idea es que todos nos vayamos jalando para ser proactivos y no negativos. Si en algo les puedo ayudar, por favor no duden en consultarme. Si tengo las respuestas se las daré, si no las tengo pues ya me quedaré también yo con las dudas, seremos dos pendientes de resolver. Y espero que les haya gustado mi participación en estas 4 sesiones. Nos veremos mañana igual con el maestro Agustín Covarrubias. Jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Avísenme si les interesa el curso de amparo, lo organizamos para la semana del 20 al 24 de abril. Que tengan buen día, jóvenes. Saludos a todos, a todas. Hasta luego.